¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Pues nos encontramos una vez más en esta nueva edición de Platicando con las Leyendas. Y bueno, ahora nos trasladamos hasta Chile, en la región de Antofagasta, con un ídolo del fútbol chileno, un ídolo del fútbol nacional mexicano. Hizo historia con el Club Morelia, que lamentablemente desaparece de esta grandiosa Liga Mexicana de Fútbol. La desaparecieron, pero su historia queda marcada para siempre, tanto para sus propios seguidores como de sus propios futbolistas. Y aquí tenemos a una historia viviente del fútbol moreliano, de Michoacán, de los Monarcas o del Atlético Morelia, como se le llamaba antiguamente, creador de los 2 goles en cada portería, obviamente, del estadio Morelos, allá en Michoacán. Y para mí es un enorme, enorme placer poder primero contar con su amistad, como es el caso del señor Ángel Bustos, que aquí tenemos en pantalla con ustedes. Ángel, muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista. No, muchísimas gracias a ti, Hugo. Es tremendamente feliz, me hizo escucharte cuando me hablaste de la posibilidad de conversar contigo. Me hace estar muy contento poder recordar, tú lo dijiste, la grandiosa Liga Mexicana. Un campeonato, es un campeonato muy, muy bonito de jugar. Y, bueno, la gente también de ver. Así que yo pasé años espectaculares, muy, muy preciosos en México, que han quedado en la retira, en el recuerdo siempre, para toda la vida. Te agradezco muchísimo. Yo te digo de cariño, el bigotón del fútbol. Sí, bueno. Y, y cuéntame, mi querido Ángel, ¿de dónde nace ser futbolista profesional? Mira, fue, a ver, sin desearlo, voy a ser franco. Me gustaba el fútbol como a todo niño, jugarlo aquí en mi país, en mi ciudad, pero mi gran sueño era estudiar una carrera universitaria. Ese era mi sueño, nunca fue jugar al fútbol. El fútbol se me cruza y comienzo a jugar por los seleccionados de aquí, de la ciudad, de los lugares donde viví, y luego represento a la ciudad a nivel nacional y eso me hace un poquito más conocido y ahí me intentan fichar algunos clubes profesionales y luego termino firmando por en la ciudad en la que yo vivía, en la que vivo todavía, que es Antofagasta. Eh, Antofagasta. Antofagasta. Pero yo ya estaba en la universidad, estaba estudiando ingeniería. Así que lo hice y después el fútbol le ganó a la carrera, a los estudios, a todo. Y bueno, para ser futbolistas obviamente se tiene que tener cualidades y grandísimas para primero jugar en primera división y segundo para irte a una liga del extranjero completamente desconocida, como fue el caso de México en su momento. Para llegar a ser futbolista tienes que tener bastantes condiciones, mi querido Ángel. Bueno, sí, al igual que en México, nosotros aquí desde muy pequeños vivimos en canchas inventadas. Nunca son de fútbol, siempre son pequeños espacios donde inventamos jugar al fútbol, donde no tiene nada que ver las edades ni los tamaños, jugamos de todas las edades, por lo tanto a los menores les sirve porque uno se acostumbra a ganarle a los tipos más grandes, se empieza a aprender mañas para poder salir adelante y eso te ayuda muchísimo. Y lamentablemente es algo que no tienen los jóvenes de ahora, los niños de ahora. Ahora tienen de todo, es mucho más sencillo en ese sentido, por lo tanto la lucha es menor y a veces aprenden menos porque tienen más posibilidades de hacer el deporte. Nosotros teníamos muy poco y en ese poco teníamos que inventar. Y esa invención es la que te llevaba
¿cuánto se llama? A que tus talentos pudieran agrandarse. Dice que recordar es volver a vivir, querido Ángel. ¿Cuál fue tu Sí. primer equipo de fútbol profesional? El de mi ciudad, Antofagasta Antofagasta. Portuario. Sí. Y después, ¿a dónde te diriges después? A la quinta región de mi país, es una ciudad pequeña donde jugó también Juan Carlos Vera y Marco Antonio Figueroa, el Fantasma. Eh, la ciudad se llama Calera y el club es Unión, Unión La Calera. Unión La Calera, cómo Es, no, de es, grandes historias en Unión La Calera. sí. Y realmente cuando se escucha de hablar de Chile, siempre se viene a la mente la Universidad Católica, la U, el Colo-Colo, el propio Cobreloa, obviamente Unión La Calera. Pero cuando te llega esa invitación a jugar a México, bueno, ¿qué fue lo primero que pensaste? Que me estaban bromeando. Yo estaba Cuéntanos en esa Colo-Colo. anécdota. Estabas en Sí, el Colo-Colo. estaba en Colo-Colo en ese momento. Me llaman por teléfono, estoy en el camarín, llega una de las personas que trabajaba con nosotros y me dice, Ángel, te hablan. Y me dice, si estoy entrenando, de que me espere. No, no, te llaman de México. Y dije, ¿de México? Yo, México, no ¿Dónde, sabía que conociera, no ¿Dónde sabía que queda conociera a México? alguien. Dijiste. No, 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 es absolutamente conocido para mí México. Eh, entonces, me encanta la música mexicana, así que siempre la escuché, así que se escucha mucho aquí en Chile. Así es que cuando me dicen, me bromean todos que era Cantinflas el que me llamaba, qué sé yo. Entonces voy y resulta que era una oferta para ir a jugar por Morelia. Pero fue, Ahí sí que no sabía qué es lo que era Morelia, no tenía idea. pero fue directamente de directiva de Morelia a jugador contigo. Sí, primero me habla la secretaria y después me habla don Nicandro, que en paz descanse. Don Dicandro Ortiz. Así es, Que en él. paz descanse. Y bueno, y Sí. cuéntame esa anécdota. Agarras tus maletas y agarras el avión y te vas directamente a la Ciudad de México y de la Ciudad de México viajas en carretera a Morelia, si no me equivoco. No, pero no estaba seguro al comienzo porque yo estaba en Colo-Colo, nosotros viajábamos en ese momento a Europa. Íbamos en una gira a Europa y surgió un problema económico con los directivos de la institución, entonces debido a eso yo decidí dejar la institución, dejar Colo-Colo e irme a México. A mí me habían venido a buscar de Colombia y de Ecuador y yo no había querido salir del país y cuando me llega lo de México no lo había pensado del todo, pero cuando ya me veo que ahí tengo problemas con el club, decido irme. Además ya sabía que en Morelia estaban Juan Carlos y Marco, entonces con Juan Carlos habíamos sido compañeros aquí en Chile, en Huachipato. A Marco lo conocía de vista, no, a él, no había tenido ningún otro encuentro con él. A Marco lo conocí en Morelia, pero a Juan Carlos lo conocía muy bien. De hecho, éramos amigos en ese tiempo y todavía lo somos. Así es que ahí decidí. Y cuando llego a México fue muy extraño porque la Tota Carvajal, don Antonio, había solicitado un puntero izquierdo. Yo jugaba en todas las posiciones de mediocampo y ofensiva, pero no era un puntero izquierdo fijo, zurdo y todo eso, no lo era. Entonces, don Nicandro el que quiso llevarme a mí. Y cuando llego allá, llego a Ciudad de México, ellos llegan desde Morelia porque iban a jugar, a hacer pretemporada y a hacer fútbol en Estados Unidos. Y don Antonio no me habla, no me mira, no me saluda, como que yo no existo. Y algunos compañeros se acercaron a hablar, bueno, Marco y Juan Carlos, Luquita Ochoa, eh,
y debían quedarse ellos porque debían sacar visa para viajar a los Estados Unidos. Entonces se quedan Marco y Juan Carlos acompañándome a mí y los tres al día siguiente sacamos visa y ese mismo día viajamos por la tarde a Estados Unidos, ¿no? A Los Ángeles. Nos encontramos allá, sigue sin hablarme don Antonio, 2 días más, entrenamos, trabajamos, vamos a hacer fútbol, jugamos contra Tecos, y él no me habla, cuando hace la formación me pone puntero izquierdo y punto, y a jugar. Esa era la primera vez que él me veía jugar. Jugamos, ganamos 2-1, y hice el gol del triunfo. Y hice la jugada del primer gol, del gol del empate. Entonces, que lo hizo Juan Carlos. Y ahí, inmediatamente termina el partido, él me habla. Ahí cambió el problema, me habla, que estaba contento que yo hubiera llegado. y, y me habla, él me da a entender que cree que su equipo no es un equipo que juega muy bien al fútbol, que yo voy a tener problemas con el equipo, pero que voy a tener que saber llevarlo. Algo así me habla. De lo cual yo no estaba de acuerdo. Yo había visto y me habían encantado los compañeros que tenía. Yo me había dado cuenta que jugaban muy bien, tenían muy buen pie, así que yo estaba muy tranquilo. Y ese fue el inicio. Después de eso jugamos otro partido más, no fue muy bien, me volvió a ir bien, después regresamos a México a seguir trabajando y a comenzar a jugar. Y bueno, fue difícil entonces el adaptarte a tu nuevo equipo y ha de ser complicado también dejar una institución como el Colo-Colo, que es mundialmente famoso, e irte a un equipo que no realmente no se conocía, ¿no? Tal vez si habrás escuchado hablar de los equipos de México, habrás escuchado hablar de los grandes, entre comillas, ¿no? América, Chivas, Pumas, Cruz Azul, tal vez por allá. Cruz Azul. Sí, Claro, es que en los equipos que jugaron chilenos, claro, eso es lo que más ha escuchado uno. claro, Así claro. que, pero sí sabía del fútbol mexicano, por lo menos ese tipo de información sí la tenía. Y Así bueno, que, dime. ¿y conocías realmente quién era don Antonio Carvajal, la famosa La Tota? Sí sabía quién era, pero como una información del fútbol, por el logro que él había tenido y todo eso, pero nada más que eso. Y cuéntame, ¿cómo fue tu adaptación? Que me imagino que a nivel director técnico, jugador, empezó un poquito mal, pero con los compañeros que son con los que realmente estás adentro de un campo de juego era diferente. Y más de que tenías a dos compatriotas tuyos, que era Juan Carlos Vera en ese entonces y el Fantasma Figueroa. Así es. No, la adaptación fue muy, muy rápida. Bueno, es que los compañeros eran súper buen grupo, teníamos un grupo que le gustaba reír y eso es súper bueno, así que la pasábamos muy bien, ellos intentando entender lo que nosotros hablábamos, porque cuando hablábamos los tres que éramos chilenos, ellos decían que a nosotros no nos entendían porque nosotros hablábamos muy rápido. Es más, Pedro Osorio a nosotros nos decía las urracas parlanchinas, porque no entendía nada de cuando hablábamos juntos. Y nosotros decíamos que eran los mexicanos los que hablaban rápido. Sí, sí, sí. Pero fue muy Adelante. rápida la adaptación. Y te convierten en ídolos. O sea, eran tres chilenos que le dieron muchísimas alegrías a esa afición. Juan Carlos Vera en el medio campo, tú y el Fantasma Figueroa adelante, metiendo goles. Se ganaron el respeto de la afición mexicana. Sí, la verdad que ese equipo que comenzó ahí no teniendo mucha confianza, logró armarse bien, crecer en creer en cada uno de ellos. Era un equipo que pretendía jugar muy a la defensiva, a devolver lo que el otro rival les enviara.
Así que cambiamos, empezamos a tener una mejor personalidad en cancha, a creer en lo que podíamos hacer y a proponer nosotros. Dejamos de esperar al rival a ver qué hacía para ver nosotros tratar de no dejarlo que nos complicara. Nosotros empezamos a complicar al rival. De un grupo fuerte, muy rápido, de mucha velocidad, de mucho correr. Así que metimos todo eso en cancha. Nosotros hablábamos mucho en los entrenamientos, nos estábamos constantemente ayudando para que tuviéramos esa personalidad de creer en cada uno de nosotros que podíamos, que sabíamos con la pelota, que no regalemos el balón, no la rifemos, no le peguemos para adelante, mantengámosla al pie, demos el balón a un compañero, demórate unos segundos. Era hablar constantemente, y el equipo se hizo fuerte, y sacamos resultados espectaculares. Hicimos una campaña muy linda. Bueno, los 3 años que estuvimos, los 2 primeros años fueron muy buenos. En el segundo tuvimos algunos bajones. En el tercer año, perdón, tuvimos algunos bajones. ¿Cuántos años en la institución moreliana? En Morelia estuve 3 temporadas. 3 temporadas. Estamos hablando que de las temporadas largas, de 38 semanas. Sí. Ya no son esas cortitas de ahorita de chile y de jamón, realmente ya eran de las que llegaban 3 extranjeros nada más, y eran largas las jornadas donde se veía realmente el nivel de juego de cada equipo realmente. Sí, pues, sí. ¿Cómo fue esos 3 años en Morelia? ¿Cómo te adaptaste a la ciudad? Ya no hablamos de lo deportivo, sino a la ciudad. No, la ciudad es bellísima, así que no era difícil adaptarse. Nos encantó a mi esposa, a mis hijas. Mis hijas se creían mexicanas ambas, así que estábamos muy contentos en la ciudad, una ciudad preciosa, que teníamos muchas amistades que no tenían que ver con el fútbol, que eran amistades que no tenían que ver con el futbolista, sino que con nosotros como personas. Así que, además de los otros, por supuesto, fue espectacular. Sí, fueron años muy, muy lindos. Mi hija menor aprendió a caminar, a hablar, todo. Por eso digo que se creía mexicana. Creía ella que había nacido allá. Así que la pasamos muy bien. Encontramos una ciudad preciosa, un país precioso. La pasamos muy lindo nosotros en México. Cuando llega ese nuevo estadio de fútbol que te convierte, que te catapulta como, ahora sí que la historia, tanto de una portería como de la otra, está marcado con tu nombre realmente. Sí. Ese partido lo recuerdas muy bien contra el América, una América espectacular, con grandes figuras. Sí. Muchos seleccionados. Tenía un gran equipo el América, todo el mundo le quería ganar, y nosotros pudimos hacerlo. Y le ganamos muy bien. Apretadito, 2-1, pero le ganamos muy bien, le ganamos en cancha, metiendo todos, no dejando nunca un balón por perdido. Fue un partido redondo, un estadio súper lleno. Así que fue un momento precioso el que vivimos en la inauguración del Estadio Morelos. Además, un estadio precioso, una cancha bellísima. Después de haber estado en el Venustiano Carranza, la diferencia era enorme. Así que estaba muy contento por la diferencia, por el cambio, por el nuevo estadio, porque ese te da otro nivel y te hace sentir muy bien. Así que nosotros todos muy orgullosos por el estadio que teníamos, por la afición que llenaba el estadio. No recuerdo muchos partidos en que no haya estado lleno el estadio. ¿Sí? Nosotros, gracias a Dios, durante esas 3 temporadas, el estadio siempre está casi a tope. Juan Carlos Vera se va a otro equipo, el Fantasma Figueroa se va a otro equipo, los dos de allá de la capital de México, uno con Pumas, el otro con el Club América, 2 grandes instituciones aquí en México. Sí. ¿Se te acercó alguna vez algún otro equipo para tus servicios? Sí, a ver, lo que pasa es que en esa época existían las no transferibles, sí. Intransferibles, perdón.
En ese tiempo existía que el club decidía qué jugador podía ser transferido y cuál no. Entonces, el segundo y el tercer año a mí me declararon intransferible. Yo no pude salir de la institución. En el primer campeonato, cuando juego el primer campeonato, me vengo de vacaciones, me llama la secretaria y me dice que me había comprado, se me olvidó el nombre del equipo, era un equipo que recién ascendido, que estaba en el norte antes de llegar a Monterrey, que salieron campeones también. El Son Santos tres, Laguna. el Santos Laguna. Ellos me habían comprado mi carta y que yo debía irme para allá. Y no hay un problema, pero primero paso por Morelia porque tengo mis cosas, que sí. Llego a Morelia, me presento en el club para arreglar toda la documentación porque me voy a ir no sabía, son tres ciudades, tenía que ver en cuál de esas ciudades debía quedarme. Y la fila me dice, no, ya no se va, me dice, usted se queda. Yo le dije, ¿cómo? Si no habían vendido. Sí, me dijo, pero don Antonio no sabía. ¿Cómo así? Le dije, no, es que don Nicandro hizo la venta y cuando don Antonio regresó, supo que usted había sido vendido, eh, se molestó y le pidió a don Nicandro que disolviera la venta. Así que me quedé ese año, no pude salir. Al año siguiente me quería Monterrey y América y me declararon intransferible. Y el tercer año pasó exactamente lo mismo y me volvieron a declarar intransferible. Y ahí es cuando yo hablé con don Nicandro y le pedí salir, que yo quería salir. Y lamentablemente él me dijo que sí, que podía salir, pero a cualquier parte menos México. O sea, yo no podía estar en México. Así que me regresé a Chile. Una decisión apresurada, pero bueno, yo sentía que no me estaba premiando por lo que estaba haciendo en el trabajo y cuando no me vendía porque me declaraba intransferible, porque no querían que yo me fuera, no me resarcía económicamente lo que yo perdía. Y eso se lo expliqué y él no lo quiso entender y al final decidí venir. Y ahí me vine a Chile y me vine a Cobreloa, que igual una institución enorme aquí en mi país. Y después regreso a jugar en Venados y en Pumas. Eso es algo que nunca vamos a entender de los directivos mexicanos. No sé si pasa realmente en otros países, pero esa manera de querer congelar a un jugador que le está dando frutos, le ha dado fuerza y poder vender y ganarse igual alguna plata, no entiendo el por qué otros sí y tú no. En el caso de Juan Carlos Veras y Marco Antonio Figueroa. Sí. Sí, lo mismo pensaba yo, pero lamentablemente no se me dio, no pude hacer ese contrato que todos buscamos, el contrato de tu vida, y no me lo permitieron. Entonces, por eso que no me gustó. El año anterior, me acuerdo cuando Monterrey me quería, el técnico era Fernando Riera, un técnico chileno que había dirigido Universidad de Chile aquí en Chile, era un gallo capo, de gran nivel. Y yo jugando por Morelia, en el Morelos, yo le hice un gol a Monterrey desde la mitad del campo, pero desde el lugar donde se pone el abanderado. O sea que es mucho más lejos que pegarle de frente, desde el costado, en el ángulo alto arriba. Fue un golazo, fue muy lindo gol y jugué muy bien ese partido y desde ahí ellos inmediatamente querían que yo estuviera en Monterrey. Era muy buen pago y todo, pero no me dejaron ir, pero tampoco me arreglaron. O sea, no, perdí por los dos lados. Perdiste por los lados y optas por regresarte a tu bello país, Chile, y te enrolas con el Cobreloa. ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes de haber regresado a Chile? Sí, por supuesto. Es que mi intención era quedarme en México. Yo traté, él no me lo permitió, según entendía, si él no me dejaba que yo firmara, no podía firmar en ningún club mexicano. Entonces yo había tratado de irme a Costa Rica
porque de Costa Rica me querían. Entonces dije, voy a Costa Rica, pensaba estar unos 6 meses en Costa Rica y de ahí regresarme a México. Y el equipo costarricense, cuando yo les pido, ya llegamos a un acuerdo y ya perfecto, yo estoy terminando en México, yo quiero ir ahora a Costa Rica, dejar mis cosas y regresarme a Chile de vacaciones y regreso. ¿Qué equipo era en Costa Rica? De la capital, pero ya ni me acuerdo. Pues es que en la capital hay como 4 equipos. Está el Sí, Herediano, está el Saprissa, está Saprissa, Alajuelense, Saprissa. Saprissa. Sí. Entonces llego a ese acuerdo, me voy o sea, perdón, le hablo eso y ellos dicen que no porque a ellos todavía le queda un rato de campeonato y que mejor que después. Entonces yo me regreso a Chile y llego a Chile y en la capital me quedo en Santiago una semana y ahí me encuentro con la gente de Cobreloa. Y me hablan qué estás haciendo, explico mi situación y me pidieron al tiro que mejor me quedara con ellos. Así que arreglé con Cobreloa, digo, un club muy grande aquí en Chile. Entonces, debido a eso, me quedé en Calama y no me fui a Costa Rica. Una tontería. ¿Cuántos goles, mi querido Ángel, en toda En, tu en- carrera? Fíjate que nunca me preocupé de eso. Yo nunca fui un goleador. Yo jugué muchos años de mediocampista. De hecho, en Morelia el, el, ¿cuánto se llama? Los 3 años, yo jugué casi prácticamente todos los partidos del campeonato. Eh, Fueron muy pocas las veces que jugué centro delantero cuando a Marco lo expulsaban, yo lo reemplazaba, pero todo, yo diría el 80% de las veces que jugué lo hice de volante central o volante por izquierda. De hecho, cuando jugábamos, Juan Carlos no jugaba de 10 en Morelia, era yo el que jugaba de 10 y él jugaba de puntero izquierdo. No. Entonces yo jugué mucho de mediocampista. En ese segundo año yo tenía el récord de goles de Morelia y que lo perdí años después cuando Marco regresa desde Chile. Ahí Marco hace más goles que yo. Pero en total andaré cerca de los 200, ahí andaré. Yo nunca me preocupé de ver porque jamás eh, probablemente eso fue un problema mío, pero nunca me interesó hacer más goles, muchos goles. A mí me gustaba mucho jugar al fútbol y darle opciones a quienes estuvieran cerca del arco para que convirtieran. A mí Claro, me claro. gustaba más, eso me gustaba más que lo otro. Así que por eso que nunca, de hecho jugué muy poco centro delantero, así yo jugaba mucho por las bandas y mucho de volante. Así que no en punta, nunca gustó estar solo de arriba. Me gustaba estar en el medio donde podía tener el balón constantemente. Algo muy peculiar en el fútbol mexicano, o tal vez en el fútbol mundial, el caso del famoso mustacho, ese bigote. En México solo habían 3 jugadores. Bueno, 2, y tú, ¿sí te acuerdas de ellos? Pero o sea, es más fácil de ver en México que en otros países. Ah, no, sí, pero en México solo habían 2, aparte de ti, pero uno era extranjero, junto contigo, y el otro era Éramos, mexicano. éramos dos Uno, extranjeros. Qué uno, extraño. era, uno era Adrián Camacho, exjugador del Cruz Azul y del América. Sí, El otro era Ricardo Ferretti, el famoso Tuca, el brasileño. Tuca. Sí, fue mi técnico en Puma. Y el otro era Ángel Bustos, con el famoso mustacho, y nunca desapareció ese bigotazo. No, fíjate que Es el bigote de la buena suerte. cuando estuve en México, los que no sabían de fútbol, los que no estaban metidos en el tema del fútbol, jamás pensaron que yo pudiera ser de otra nacionalidad que no mexicano. Nadie me miraba y pensaba que yo no fuera mexicano. Yo tenía eh,
crespos, el cabello, mucho cabello y crespo, ondulado, bien ondulado. Entonces, que cerca de Guadalajara hay un grupo no sé cómo decirlo, pero eran como, tenían un nombre de personas que eran muy ubicables por su forma del cabello y por los bigotes. Sí. Me decían ese nombre, ahora no me recuerdo, pero siempre me daban ese nombre a mí, como que yo era parte de ese tipo de, no sé si decirlo raza, no tengo idea bien cómo decirlo, pero eran distintos y eran todos iguales. ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto. Ahí es una foto de... ¿Aquí con qué equipo estabas? Ah, Ovalle, eso ya cuando estoy casi terminando aquí en Chile. El Ovalle. Ovalle, es una ciudad muy linda, pequeñita, en la cuarta región de nuestro país. Y aquí vemos al Morelia, pues. Fígaro o Morelia. Sí. Qué grandes anécdotas, mi querido Ángel Bustos. Y bueno, y como aficionado, ¿qué hiciste con todas tus playeras de fútbol? A mi hijo. A mi hijo le entregué prácticamente todas las que tenía, que eran muchísimas. Me Eh, imagino. por, por ahí tengo algunas todavía de Morelia, de Pumas, tengo la de Venados, la blanca, eh, tengo una de Cruz Azul, algunas más todavía me quedan ahí una de Chivas tengo. Todavía me Intercambiaste. queda. Sí, sí, siempre. Cuéntame esa historia de los venados de Yucatán, mi querido Ángel. A ver, yo estando en Chile, me pasó lo mismo que el primer año en Morelia. Me avisan que hay un contrato en ciernes que yo debería ser vendido o compraba mi carta por el Toros Neza, ¿ya? Y que debo viajar a Ciudad de México porque me están esperando. Entonces yo hago todos los arreglos aquí en mi ciudad, en mi país, y viajo a Toronesa, me van a buscar al aeropuerto, qué sé yo, me instalen en un lugar, comienzo a entrenar eh, y me va muy bien los entrenamientos, tanto es así que el técnico ya el segundo día ya hacía fútbol y me hacía jugar como titular, nos iba muy bien. Eh, y como a la semana me hacen ir a hablar con el gerente porque hay algún problema, hablamos con el gerente, claro, había habido una dificultad, no sé de qué tipo, algo reglamentario, algo así, tenía que ver con el reglamento y que por alguna razón el negocio no se podía hacer. Yo no podía todavía pertenecer a Toronés. Eh, no sé si era un tema de cupo, no recuerdo bien ahora, el gerente me dice, lo que tenemos que hacer es que salgas unos meses de aquí y para que puedas regresar y así hacemos el contrato. Entonces digo, ya, yo, voy a ver qué hago. Y él me dice que él me puede, ¿cuánto se llama? Ayudar a llegar a Venados de Yucatán. Yo no tenía idea de Venados. Sabía, por supuesto, de Yucatán, sí sabía de Yucatán, pero del equipo no. Y le dije que sí. Yo estaba solo, me recuerdo en ese tiempo, mi familia se había quedado aquí en Antofagasta, así que me voy a Los Venados. Y me encuentro en Mérida, una ciudad bellísima, me encantó desde el primer día. Bellísima la ciudad, una plaza espectacular, el clima ahí irregular, muchísimo calor, una humedad altísima, pero uno se va acostumbrando a todo. Eh, Entrenábamos muy temprano, me recuerdo yo,
porque para capear el sol, y entrenaba, era entretenido. Yo no sé si son todos así en Mérida, pero yo nunca estuve en un camarín donde se insultara tanto. Todos hablaban a insultos. Eh, pero yo pensaba que eran así la forma de tratarse en la ciudad, porque todos hablaban a insultos, a insultos, a insultos. Y era un grupo muy entretenido de compañeros. Bueno, por supuesto muchos mexicanos, había un brasileño, un volante brasileño, que jugaba bastante bien. Y teníamos un equipo fuerte, un equipo que podía hacer buenas cosas. El problema que yo tuve en Venados es que yo llegué siempre con la cabeza pensando en que debía regresar a Toronesa. Y eso fue un error, un error grave. Pero a mí me gustó mucho el tiempo que estuve, que fueron poco más de 3 meses. Como dije, me encantó la ciudad, me encantó trabajar de esa manera, con diferencias con respecto a cualquier otro lado donde yo hubiera estado. Me gustó competir por el equipo, pero bueno, uno va acumulando errores en la vida, de eso se trata, lamentablemente. Uno es lamentable, uno debe ir aprendiendo. Muchas veces uno aprende de las decisiones que toma, cuando después en el tiempo se da cuenta que se ha equivocado. Cuando creí que iba a volver a Toros Neza, no volví a Toros Neza y fue a Pumas. Eh, eh, Me pidió para Pumas ahí apareció ¿cómo se llama? El técnico brasileño ¿Tuca? el Bigot, ¿ah? El Tuca. Es que nunca aprendió a hablar español el Tuca. Pero también fue súper interesante también trabajar en Pumas también, porque mucha gente joven. Yo entraba a jugar, mis compañeros tenían 17 años, de repente algunos 16. Era, ¿Y pero todo y esto, cuántos años tenías, Ángel? yo tenía 36, 37 y ya estaba allá. Pero con una diferencia, estos jóvenes tenían todos 2 o 3 veces viajes a Europa con torneos internacionales, o sea, tenían mucha personalidad y jugaban muy bien. ¿Cuánto tiempo en Pumas? Ese año, que fue el año previo al Mundial de Estados Unidos. En 93. Sí, el previo al Mundial. Ese año, y yo pude haberme quedado, pero ese año yo, insisto, yo hice muchas tonterías. Entonces, llegué, agarré todas mis cosas y me vine a Chile. Y ya me quedé aquí y empecé, bueno, llegué y inmediatamente alguien me llamó para acompañarlo, que fue Valle. El técnico me pidió que los acompañara, que necesitaban a alguien con experiencia. Fui allá y ya no me moví. Ya. Y después jugué en 2 equipos más, dos veces más, fueron como 3 años más y ahí ya me retiré. ¿A los cuántos años te retiraste, Ángel? 38, casi 39. O sea, jugaste hasta muy grande de edad, Sí, futbolísticamente hablando. sí, sí, por supuesto, futbolísticamente hablando, por supuesto. Es que yo tuve una lesión fuerte en toda mi carrera, fuerte. Además, me cuidaba mucho, no era de salir, no era de tomar, no era de fumar, así que estaba bien cuidado y por eso podía durar. Yo podía haber seguido jugando. Sí. Yo me quedé porque no quise salir me quedé en Antofagasta y no quise salir de Antofagasta porque tenía ofertas para jugar, pero debía viajar al sur y no quise. Ya decidí quedarme aquí en la ciudad. Si no, todavía estaría jugando. La selección chilena. Sí, 2, 3 veces fue llamado, pero en una época donde era muy difícil. Allá, aquí, perdón, aquí en ese tiempo
eh, no sé cómo decir esa palabra fea, pero estaba todo arreglado, era muy feo aquí en ese tiempo, muy, muy feo. Entonces, no estaban los que debían estar. Yo, como dije, me alcanzaron a llamar 3 veces, pero yo debía haber estado, y no solamente yo, hubo muchos jugadores que debieron haber estado mucho tiempo. A Juan Carlos me parece que lo llamaron una vez. A Marco también una vez que jugaron en México, y nunca más. Entonces, aquí no llegaban los mejores, eso era lo malo en esa época. Cuando eso cambió, eh, eh, ya te diste cuenta tú el cambio del nivel de nuestra selección, porque en estas nuevas selecciones, cuando vino Marcelo Bielsa, estaban los que tenían que estar. Él puso los seleccionados que sí debían estar, que eran los mejores siempre, por eso que el equipo logró lo que ha logrado durante estos últimos, 8 o 9 años. Pero antes no. Antes eran muchos arreglos, muchas situaciones media anómalas y era muy difícil mantenerse o estar en la selección por esa situación. ¿Te retiraste, Ángel, y a qué te dedicaste después? Mira, en ese tiempo era empresario, tenía, aquí le decimos, son estos vehículos para de transporte personas. Ese era lo que tenía, pero además de eso me puse a trabajar dirigiendo. A mí siempre me ha gustado trabajar con niños, así que también hacía mucho eso, trabajaba con niños. De hecho, trabajé 14 años en el equipo profesional de aquí de la ciudad, porque me encantaba y me encanta trabajar con niños y jóvenes. Me gusta enseñar y me gusta que se note lo que uno enseña. Y solo se nota en los jóvenes y en los niños. Ahí se nota cuando los más grandes es más difícil porque ya vienen con muchas mañas, es más difícil. Entonces, pero en esos niveles de edad es donde me gusta trabajar. Y eso hice durante mucho tiempo. ¿Tuviste algún acercamiento con algún club después de tu retiro que vayas y dirigieras sus fuerzas básicas? Sí, de hecho aquí en la ciudad donde yo vivo, después se lo comenté, yo trabajé 14 años en fuerzas básicas. Comencé, incluso yo trabajaba con niños desde 6 años y terminé con los niños de sub-19 en todos esos años que estuve trabajando aquí. ¿Y actualmente a qué te dedicas? Trabajo en una empresa familiar que es de mi hija menor y mi yerno, que es casado con mi hija mayor. Ellos tienen una empresa de transporte de camiones y yo trabajo con ellos. ¿Te retiraste por completo del fútbol? No, lo que pasa es que con esto de la pandemia que estamos todos sufriendo, aquí en Chile, como en muchos otros lugares, se detuvo todo lo que era competencia. Entonces, al no haber competencia, tampoco hay entrenamiento, no se detuvo todo. Por eso que yo estaba trabajando también en una localidad cercana a la ciudad que se llama Mejillones, que es una ciudad pequeña que está también aquí en la costa. Ahí tienen un fútbol de tercera división, donde juegan jóvenes entre 17 y 24 años, y ahí llevaba 2 años trabajando yo. Pero todo eso se detuvo. Perfecto. Como bien sabes, el club Morelia desapareció, más Sí. bien lo desaparecieron y todas las historias se fueron, pero queda presente en las memorias de los que la realizaron, en tu caso. Sí, pero mira, yo tengo un concepto, una forma de pensar. Yo pienso que Morelia no se fue porque Morelia es la historia y la historia está en Morelia y está en sus hinchas, en sus fanáticos. Lo que se fue un grupo administrativo que no pertenecen a Morelia, que no vivían en Morelia, entonces no.
de hecho, ellos no se pueden llamar Monarcas de Morelia en Mazatlán. No hay monarcas en Mazatlán. Por eso no creo. Entonces, Morelia, el fútbol de Morelia está en Morelia, está en la ciudad. La historia está en la ciudad. Así que yo estoy, y por lo que acabo de decir hace un rato, la historia está en el estadio, en el Venustiano Carranza y en el Morelos, ahí está la historia, y eso está en la ciudad. Y la gente, la que recuerda todo lo que vio, lo que vivió, también están ahí mismo ellos. O sea, no, esto se puede reemplazar. El fútbol te da esa opción, el deporte te da esa opción. Va a llegar un equipo que los va a reencantar, que va a poder hacer, y que se va a llamar igual, se puede llamar, a nosotros nos decían los Ates de Morelia, cuando nosotros jugábamos. Así es que Monarca le pusieron después, hace 4 años atrás, algo así, le pusieron Monarcas. Pero antes éramos el Atlético Morelia o los Ates de Morelia. Sí, completamente cambiaron, inclusive el uniforme, cambiaron el logotipo, le cambiaron el nombre y cambiaron ya de ciudad. Pero parece ser que Atlético Morelia vuelve a resurgir una vez más en el fútbol, pero obviamente ya no va a estar en primera división, va a estar en la liga de ascenso, pero por lo menos ya hay algo positivo de lo negativo. Sí, pues a eso voy. Se quema el bosque, pero luego esperas que pase un tiempo y empiezan a aparecer florcitas, empieza a aparecer las hojitas que van a hacer crecer nuevamente los árboles. Lo mismo va a ocurrir en Morelia, exactamente lo mismo. Yo no creo que haya una diferencia. Y la categoría en la que esté compitiendo no es un problema. Va a subir de categoría, así comenzó. Morelia no comenzó jugando el torneo más importante de México. Entonces, se vuelve a comenzar. El ser humano es así, es resiliente. Así que tengo confianza en que eso vaya a ocurrir. Si te llamaran de Morelia o de algún equipo de México para que vengas a trabajar en fuerzas básicas, ¿aceptarías? Sí, por supuesto. A mí me encanta ese tema, por supuesto. Sí. Además que yo siempre he pensado que en México se trabaja bastante, hay varias instituciones que trabajan muy bien el tema de las fuerzas básicas. Por supuesto que me encantaría, sí. Te sigues empapando en ese curso de director técnico, o sea, a pesar de que ya lo eres, pero el fútbol evoluciona todo el tiempo Sí, pues. tienes que estar actualizado como una computadora. Hay que estar actualizado, tienes razón. Y ahora es más fácil estar actualizado porque con todo lo que tiene, todas las opciones o posibilidades que tiene que antes no existían. Así que el que no está actualizado es porque no quiere, ¿no? Claro. ¿Quién fue tu mejor director técnico? El mejor. Bueno, tuve varios muy buenos, pero deberían ser dos, pero que los tuve aquí en Chile. Un técnico que me dirigió en La Calera, el Chepo Sepúlveda, y don Luis, que nos dirigió en Huachipato. Y son distintos ambos. Uno bien loco, el de Calera, bien loco, acelerado y todo, pero que a mí me dio total libertad. Él permitió que yo jugara al fútbol sin reglas. Él armaba su equipo para el día del partido y él armaba un equipo de 10 jugadores. Y el número 11 era yo. Entonces él armaba, esto se juega, y después me decía a mí, tú haz lo que quieras. Así me decían. Entonces yo jugaba, pero suelto en ataque, en defensa, en medio campo, me gustaba jugar así. Y con él tuve un año espectacular. De hecho, fui elegido el mejor en ese año. Al año siguiente en Huachipato también fue elegido el mejor.
fueron 2 de mis mejores años en mi carrera futbolística. Y en Huachipato convertí 28 goles ese año, jugando de volante. Con Luis Veras era el nombre del técnico, un exfutbolista de Audax Italiano aquí en Chile, un profesor, técnico, contador, él también de profesión, que tenía gran sapiencia, mucha sabiduría deportiva. Y él también nos supo sacar mucho provecho. Yo ya era más grande y él también me dijo lo mismo, él quería que yo jugara. Y él me hizo jugar de mediocampista, pero que terminara como delantero. Eso hacía. Y con Juan Carlos hacía lo mismo. Los dos jugábamos de mediocampista, pero los dos aparecíamos por los costados y aparecíamos como puntero por ambos lados. Y después cuando terminábamos bajábamos por el medio nuevamente. ¿Con quién? Sí, ¿Sí? adelante, adelante. No, digo, y por eso que tuve la fortuna de convertir 28 goles en un año espectacular por ese club, porque ese año le ganamos a todos los grandes, Colo-Colo, la U, Católica, incluso a Colo-Colo en ese tiempo jugaba de local en el Estadio Nacional, le hicimos 4 goles a Colo-Colo, a estadio lleno, no la podían creer. Tenemos muy buen equipo y era pequeñito en cuanto a plantel, pero tenía grandes jugadores y yo tuve la suerte de un técnico valiente y que me dio todas las posibilidades de que yo me desarrollara en la cancha. Por eso creo que esos son para mí los 2 mejores técnicos que yo tuve. ¿Con quién te adaptaste mejor jugando fútbol? Mira, me costó re poco con la mayoría. A mí siempre me costaba mucho con los que eran muy defensivos. Ahí me costaba mucho. Porque yo entendía que lo defensivo es una parte muy importante en la competencia deportiva en general, pero que no existe lo defensivo si no tiene lo ofensivo. No pueden funcionar solos, uno solo. Yo no puedo ser ofensivo todo el partido y olvidarme de defender, o no puedo defender todo el partido y olvidarme de atacar. Entonces, la palabra es equilibrio. Entonces, cuando yo me encontraba con personas que querían atacar todo el partido, yo no les creía. Cuando querían defender todo el partido, tampoco. Así que no. A mí me dirigió el Tuca y a mí el Tuca me produjo un problema. Trabajábamos muy bien, Pumas te da todas las posibilidades de trabajar, una tremenda institución, pero él quería tener un equipo de futbolistas que jugaran como robot. Él quería sincronizar los movimientos en cancha, entonces cuando alguien hacía un movimiento hacia un lado, el resto del equipo tenía que saber el otro movimiento que debían hacer. Entonces, y eso me provocaba siempre problemas, entonces él se enojaba e insultaba y yo le decía, Tuca, le decía, ¿cuándo pienso? Le decía. Y me decía, aquí no se piensa, ¿no? Si en el fútbol no se piensa, no se juega, le decía yo. Entonces, teníamos siempre esa misma discusión eh, con altura de mira, si no era de atrevimiento ni nada, sino que era porque yo quería entender. Yo decía, yo quiero jugar al fútbol, pero quiero saber lo que estoy haciendo. Yo no quiero contestar sí, porque el otro dijo que, no quiero jugar así, le dije. El fútbol es creación. Si yo creo, según mi punto de vista, es que lo único que se amarra en los movimientos es lo defensivo, que en esos momentos cuando tú necesitas seriedad, cada uno se mueve, se ubica de acuerdo a su compañero, porque lo defensivo es así, pero lo ofensivo debe tener momentos de locura, tiene que tener momentos en que el futbolista haga lo que cree que no puede hacer, porque eso es el ataque, es creatividad. Claro. Y eso se me complicaba con el Tuca, se me complicaba y mucho. Yo le decía, cuando jugábamos, yo le decía que dónde tenía el mando, el telemando, ¿por qué? Me dijo, ¿que crees que somos un juego? Le decía yo, que estés jugando PlayStation, así le decía yo, que estés jugando PlayStation y así nos vas moviendo, ¿no? Porque si cada uno de nosotros piensa.
Es decir, yo quiero pensar, quiero jugar, quiero darle una decisión, quiero decidir qué hacer con la pelota. No quiero que tú me digas afuera qué tengo que hacerle. Quiero decir, así no se puede jugar. Nunca lo convencí, pues, pero, pero por lo menos podía decirle lo que pensaba. Claro, Hay técnicos así, pues, pero no me gusta esa forma de enfrentar el juego, aunque a él le ha ido espectacular. Sí. bueno, Nadie puede desconocerle los logros que ha tenido el Tuca. ha sido espectacular jugando un fútbol muy ratonero, pero rodeado de puros extranjeros. Y le ha tapado Y grandes jugadores. no, por supuesto, y muy Sí, poquitos mexicanos, muy pocos, muy poquitos sí, mexicanos. El resto son puros jugadores extranjeros, por eso le ha ido bien, le ha ido bien, pero, pero realmente su mal carácter, su personalidad que tiene, deja mucho que desear y en eso estoy completamente de acuerdo, mi querido Ángel. sí, pues. Ángel, apaga las luces, te acuestas a dormir. Me imagino que extrañas el fútbol, extrañas el estar en ese túnel listo para salir al campo de juego y recordar que estuviste allá, Sí, estuviste por allá. supuesto. Sí, sí, es verdad. Son extraños los sentimientos que uno empieza a sentir por lo que vivió, por lo que ya sabe que no va a regresar. Eh, Todo eso que sintió, ese aceleramiento del pulso, ese que parece que el corazón se te va a salir, que no es miedo, sino que es el deseo de competir, el que en Enchila la piel. exacto. No, yo viví enormes momentos así en el fútbol. Fíjate que eso no se olvida, nada de eso se olvida. Lamentablemente después solo recuerdo, ya no hay vuelta atrás, pues, pero por lo menos tuve la suerte de hacerlo, de vivirlo. Aunque me hubiera gustado que hubiera sido más largo. Nunca uno se da cuenta más de lo corto, de la corta que es la vida, que cuando empieza a recordar de estos momentos. Es tan fugaz lo que hice en el fútbol, y yo jugué casi 20 años, no, un poquito más de 20 años. Entonces, es tan corto el tiempo que no, es como que quieres hacer más, quieres que dure más tiempo, pero lamentablemente no es así, pues ya no se puede. Ya no se puede. Mm. Ya una última pregunta, mi querido Ángel. ¿Le debes al fútbol o el fútbol te debe? Nada, no, no, ni yo al fútbol ni el fútbol a mí. No. Eh, Incluso ni siquiera valdría la pena hacer un alcance de esa naturaleza porque eh, no hay vuelta. Es decir, yo le debo al fútbol, no tengo cómo pagarle lo que le debo. Si el fútbol me debe a mí, no tiene cómo pagarme. No, no, yo cuando me fui del fútbol, yo pude haber seguido jugando, te lo dije hace un rato, pero la decisión fue mía. No, no, el fútbol no me dejó, yo decidí irme. Y le di todo lo que yo podía darle al fútbol físicamente. Tomé decisiones equivocadas un montón de veces. Quizás lo único que me hubiera gustado poder retroceder y haberme equivocado un poco menos. Pero ya, eso demuestra que soy ser humano, ¿no? Y el fútbol a mí me dio todo, me dio todo. La felicidad es más grande, junto con el nacimiento de mis hijos, me lo dio el fútbol. Entonces, el fútbol no me dé absolutamente nada. A mí me hizo enormemente feliz. Así que no me debe absolutamente nada. Nosotros aquí en México siempre estamos agradecidos con los extranjeros que vienen a deleitarnos con su fútbol, pero extranjeros de calidad, como tú, como Juan Carlos, como Marco, como Mortero Aravena, Ivo Basay, y bueno, ya esta nueva generación de chilenos que han venido a México.
pero antes ustedes le abrieron las puertas al futbolista chileno actual y gracias a ustedes muchos han llegado de muy buena calidad. Y eso Sí. es lo que siempre vamos a admirar del futbolista extranjero que viene a deleitarnos con ese fútbol, como ustedes. Gracias a ustedes. No, la gracia de nosotros es pues, ¿sabes? El fútbol mexicano es bellísimo, la competencia es muy linda. Ver los estadios con la gente que es tan apasionada. Nosotros llegamos el día del partido en Morelia, el estadio estaba lleno, nosotros todavía nos vestíamos y ya la gente se estaba dando golpes, cayendo, estaban tomados y todo. No, era bellísimo. Yo terminaba el partido y yo debía quedarme fuera del estadio 30, 40 minutos firmando autógrafos. La gente es muy cariñosa y en todo México. En todo México. Fíjate, cuando nosotros íbamos casi toda la semana a Estados Unidos a jugar, porque Morelia tiene una gran cantidad de aficionados en Estados Unidos. Entonces, nosotros íbamos y a muchísima gente a vernos jugar. Y era lo mismo, ellos se sentían muy felices y nosotros íbamos partidos amistosos, si no eran de competencia, por supuesto. Y se llenaban los estadios allá. Al mexicano le encanta el fútbol y se nota. Por eso que digo yo muy feliz. Yo te dije hace un rato, yo no fui a Argentina, no fui a Ecuador, no fui a Colombia. Y decidí ir a México. Y qué bueno que decidí ir a México, porque fui muy feliz. Eso, yo creo que eso encierra todo. Fui muy feliz. Como Eso, yo me siento muy feliz primero de tenerte como amigo, segundo por admirar ese fútbol que nos regalaste, y eso es lo que realmente vale. Por esto, por ustedes, se inicia este proyecto llamado Leyendas del Deporte. Gracias a ustedes. qué bueno, me alegro, sí, me alegro. Y bueno, mi querido Ángel Bustos, el tiempo se nos fue así, rápido. Te agradezco muchísimo esta velada, esta charla de fútbol, de tus inicios, de cómo inició tu paso por México, después tu despedida en Chile, cómo has visto esas aficiones. Te quiero agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo que nos hayas permitido dialogar un poco de fútbol y poder conocer un poquito de tu trayectoria. Muchas gracias a ti, Hugo, por la invitación. Muchas, muchas gracias, de verdad. Y vamos a seguir estando en contacto y seguiremos chismeando de cosas que no se pueden decir ahorita en este momento. Por supuesto, ningún problema, al contrario. Bueno, pues amigos, pues quiero darles las gracias por vernos, por sintonizarnos. Esto fue Leyendas del Deporte con Ángel Bustos desde Chile, haciendo historia con la historia. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente entrevista donde vendrá otra leyenda igual de superlujo como esta noche. Muchísimas gracias. Pasen buenas noches.